Me presento, mi nombre es Katia Sotomayor, estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente curso quinto semestre. En este momento voy a hacer la presentación del taller número 2 de estadística descriptiva, tablas de frecuencia, pero antes que nada quiero comenzar recordando y reforzando el concepto de cada una de lo que es estadísticas, datos, población y entre otros. Entonces, estadística se encarga de recopilar y organizar datos de manera gráfica. Eh, el concepto de población nos dice que es el conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. El individuo vendría siendo la unidad, es cada uno de los elementos de los que se compone la población. La muestra es el conjunto representativo de la población. El dato es cada uno de los valores obtenidos, es la respuesta que me da el ejercicio. Las variables vendría siendo lo que cambia o lo que puede variar de un individuo a otro. En esta existen dos tipos de variables: variable cualitativa y la variable cuantitativas. Entre las variables cualitativas tenemos las características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Dentro de las variables cualitativas tenemos cualitativas nominales y cualitativas ordinales. Las cualitativas nominales no se pueden ordenar. Por ejemplo, eh, el estado civil de una persona, el color preferido de una persona. eh, y en cuanto a cualitativas ordinales, eh, tienen un orden. Por ejemplo, la calificación de un examen o el apellido de una persona. Las variables cuantitativas se expresan mediante un número y se pueden realizar operaciones con ellas. Dentro de estas tenemos cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Dentro de la cuantitativa discreta se toma un número finito de valores, por ejemplo, la edad, el número de estudiantes de un salón, y dentro de la cuantitativa continua son las que toman un número infinito de valores, por ejemplo, en cuánto tiempo se gasta en recorrer una cancha, unos estudiantes, o el peso de, un, de un balón, en fin. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia es el orden de datos estadísticos en forma de una tabla, asignando el dato con su frecuencia correspondiente. Para esto existen diferentes tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece en determinado valor en un estudio estadístico. La relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total. Eh, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Para esto es importante tener idea de los conceptos de cada uno de ellos y poder entender cómo se realiza una tabla de frecuencia simple.
Bueno, dentro de la actividad tenemos la tabla de frecuencia y análisis de gráficos y el primer ejemplo me dice, en una empresa la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para esto se les solicita a cada uno que llene un cuestionario en la que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presente una tabla de frecuencia adecuada. Teniendo en cuenta estos datos que tenemos, tomé como referencia el recuento o la sumatoria de todos los valores que tengo y me da que tengo 70 datos, ¿sí? Donde n es el número de datos, ¿sí? Aquí tenemos la respuesta de la tabla de frecuencia de estos valores que me dan, que realicé. X sub y me indica los datos, es decir, tenemos la edad de los estudiantes que oscilan en un rango de entre 1 y 10 años. Luego partimos con la frecuencia absoluta que se denota con F sub i, F minúscula sub i. Y bueno, lo que hicimos aquí es realizar el conteo de las tantas veces eh, o cuántos niños tenemos según la encuesta tienen un año, por lo menos tenemos aquí 7 y así sucesivamente, pues fui registrando los datos. Si despliego esta sumatoria, a mí me debe dar el total de los datos, que son 70. Luego me voy a F sub R, que es la frecuencia relativa, y para esta parte lo que hice fue tomar los datos de la frecuencia absoluta y los dividí con el número total de datos. Con esto realicé toda esta operación que está aquí, con todos los datos que tengo en la frecuencia absoluta. Luego realicé el promedio, el porcentaje que me da el ejercicio. Y esto lo hallé tomando los datos de la frecuencia relativa, multiplicándolo por 100. Esto no debe superar el 100%. Lo mismo de este lado. Por último, lo que hice fue tomar la frecuencia absoluta acumulada, tomando el valor de la frecuencia absoluta. Inicié sumándolo con 0 porque igual antes de eso no tengo ningún valor. Luego, en la explicación que usted nos daba hoy, decía que uno podía multiplicarla por 2, por 3 y así sucesivamente. Pero yo lo que hice fue tomar este dato de la frecuencia absoluta acumulada y lo sumé con el siguiente dato. Lo mismo realicé con todas estas. Y esta me debe dar, no puede superar el valor de 70, que es el total del dato que a mí me da el ejercicio. Ahora, teniendo en cuenta esto, puedo observar que los regalos serán entregados a 64 niños, porque son 64 niños, según la suma que tengo aquí, los que hacen parte a rango menor de 10 años. Entonces, para mí, el tipo de gráfico que utilicé fue un diagrama de barras, porque a partir de estas yo observé que la frecuencia o la tabla de frecuencia que utilizamos fue variable cuantitativa discreta, ¿sí? Luego, en el segundo ejercicio, nos dice,
Se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la tabla siguiente. Realicé una tabla de frecuencias adecuada para el tipo de datos presentados. Realicé lo mismo, miro cuál es el valor de los datos que me está dando el ejercicio. Los datos son, es igual a 30. Entonces, para realizar este ejercicio, ¿qué hice? Hallar el rango, hallar la regla de Stokes para poder saber cuál es cuál es el fue para hallar el rango es con la X máxima y la X mínima. Para mí la X máxima es, bueno, la fórmula para hallar el rango es la X máxima menos la X mínima. Para mí la X máxima es el mayor valor, que en este caso es 11,9 dentro de este cuadro, esta tabla que me dan, menos el menor valor, que es la X mínima, que vendría siendo 10,2. Listo. Luego, K me indica cuál es el intervalo, que es el número de la casilla que hay que realizar para poder realizar el ejercicio. Entonces, la regla me dice que la fórmula es 1 más 3, 1 más 3, 322 por logaritmo de n. N vendría siendo el total de los datos. Entonces, al realizar este ejercicio, a mí me está dando 5,87 y los otros decimales que vemos aquí. Pero yo lo que hice fue aproximarla a 6, porque no puedo realizar el ejercicio con este resultado que me da decimales. Tengo que aproximarlo. Luego, tengo la amplitud, que debo hallarla. ¿Cómo la realicé? La amplitud, tomé el dato de D69, que vendría siendo el rango entre el intervalo. Eso me da un valor de 0,28, lo cual no puedo tomar tampoco el valor de estos decimales. Entonces lo que hice fue aproximarlo a 1. ¿Sí? Para este dato, como yo necesitaba saber cuál era el intervalo o el número de casilla que debería ser, entonces yo tuve en cuenta que fueron 6, según la regla de Stokes, que fue lo que a mí me dio. Esa es la cantidad de datos que yo voy a realizar, 6 datos, y pues el límite inferior y el límite superior de cada una de ellas. Tomé esto como referencia, teniendo en cuenta que el límite superior vendría siendo, bueno, para continuar, pues podemos observar aquí, para poder hallar los intervalos, el límite inferior y el límite superior de cada uno de esos, yo lo que realicé fue tomé el valor del límite inferior, en este caso, y lo sumé con el dato de rango o amplitud. El rango de amplitud, en este caso es amplitud. Entonces tomé cada uno de los datos, cada uno de los valores para cada uno de estos. Para mí ese el valor que yo tomé. Luego, la frecuencia absoluta, partiendo de aquí, tomé las veces en que se repite los datos que me dio a mí el intervalo. Y partiendo de aquí, entonces tomé en la frecuencia relativa, tomé el valor de la frecuencia absoluta entre 30, que es el valor total de los datos. Realicé lo mismo con todos estos datos que están aquí abajo y luego saqué el promedio de cada una de ellas, promedié
la frecuencia relativa por 100. Estos datos me tienen que dar el valor de 100%, la sumatoria me tiene que dar 100% y la frecuencia absoluta acumulada, al cual tomé el valor de la frecuencia absoluta más 0 inicialmente, después por el resto de los datos siguientes que me dio a mí la frecuencia absoluta, cuyos valores no pueden ser 0 por 2. Bueno, en este caso tendría que ser este por este, es 74 más 0. Este es igual a este más este. Ahí está. Luego viene la sumatoria de este más este. Luego viene la sumatoria de este más este. Este más este más este. Ahora sí, me está dando los datos que pertenecen a la frecuencia absoluta acumulada. Este más este igual a este y este más este. Eso es, no puede superar mi frecuencia absoluta acumulada, no puede superar el valor de 30, que es el total de los datos míos. Listo. Para este ejercicio consideré otra gráfica de barra, la cual la variable fue cuantitativa continua. Y por último, el tercer ejercicio dice que el gráfico muestra una composición de una empresa de confecciones donde en total hay 110 empleados. Dice que realice la tabla de frecuencias adecuada para la información con el personal de cada sección. En este tenemos otro tipo de gráfico. Este es el gráfico, eh, el diagrama, podemos conocerlo como el diagrama de sectores, donde podemos medir y podemos sacar también la misma información a partir de una tabla de frecuencia. Entonces, donde a mí mis datos son cada área, donde corresponde cada empleado, y en mi frecuencia absoluta vendría siendo la cantidad de datos en porcentajes que me está dando a mí los empleados de AIMM. Entonces, luego realicé el mismo ejercicio que realicé anteriormente. Para este tengo una frecuencia absoluta de, lo hice invertido en este caso. Tomé este valor, lo sumé a 0, luego tomé la sumatoria de mi dato anterior con mi frecuencia absoluta, y para todos ellos realicé la misma operación. De esta no puede sobrepasar de 100 porque mis datos dan una sumatoria de 100. Ese es mi total de datos. Luego, para f sub x, tomé el total de los datos
en este caso, sobre cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, ¿sí? Este f sub x para mí es el de porcentaje, ¿sí? Entonces, yo lo renombro así, es como más entenderle para mí así. Entonces, no pueden superarme el 100% y la frecuencia acumulada de cada uno de ellos lo hice en porcentaje también, así como me lo están dando aquí, porque los datos que me están dando es en porcentaje. Y luego decidí realizar un diagrama de, de sectores para poderlo representar, pero para esto tuve que sacar el ángulo de cada uno de ellos, cuya fórmula utilicé, que el ángulo es igual a la frecuencia absoluta sobre el total de datos por 360 grados. Entonces, para cada uno de ellos tomé esta información, cuya sumatoria me debe dar 360 grados, y partiendo de ahí, pues entonces yo realicé mi diagrama de sector, y para mí esta fue una variable cualitativa nominal. De esta forma pude entender mi ejercicio. Si estoy mal, no sé, corríjame, profesor. Realmente he tratado de practicar lo mejor posible estos ejercicios para poderlo entender. Muchísimas gracias por su atención.